Si eres un hombre que busca mejorar su vida amorosa y atraer mujeres de mayor calidad, entonces necesitas saber cómo los hombres de alto valor hablan con las mujeres. Hay ciertas cosas que los hombres de alto valor hacen de manera diferente cuando hablan con las mujeres, y si puedes replicar esas cosas, entonces estarás bien encaminado hacia el éxito. De hecho, si aprendes y aplicas lo que te mostraremos en este video, verás una diferencia significativa en cómo reaccionan las mujeres contigo, en comparación con cómo lo hacen ahora. En este video, discutiremos 10 formas en que los hombres de alto valor hablan con las mujeres. También daremos ejemplos y estudios para respaldar nuestros puntos, así que sin más preámbulos, comencemos. Número 10. No se esfuerzan demasiado. Los hombres de alto valor saben que no necesitan esforzarse demasiado para impresionar a una mujer. Confían en quienes son y dejan que esa confianza brille cuando hablan con una mujer. Esto no significa que sean engreídos o arrogantes, sino que se sienten cómodos con su propia piel y no se esfuerzan demasiado por complacer a todos. Por ejemplo, no necesitas una frase cursi para iniciar una conversación con una mujer. Simplemente puedes acercarte y presentarte. Los estudios han demostrado que las mujeres se sienten atraídas por los hombres que tienen confianza y seguridad en sí mismos. Esta es una cualidad que los hombres valoran mucho y es algo que puedes aprender. Número 9. Hacer contacto visual. Una de las cosas más importantes que los hombres de alto valor siempre hacen cuando hablan con las mujeres es mirarlas a los ojos. Esto demuestra que no solo están interesados en lo que dice, sino también en ella como persona. También muestra confianza, lo cual es algo que todas las mujeres encuentran atractivo en un hombre. Así que en lugar de mirar alrededor de la habitación o mirar tu teléfono cuando estás hablando con una mujer, asegúrate de mantener el contacto visual y dale a conocer que tiene toda tu atención. Número 8. Escuchan más de lo que hablan. Otra cosa que los hombres de alto valor hacen de manera diferente cuando hablan con las mujeres es escucharlas detenidamente. Entienden que las mujeres quieren que las tengan y las aprecien, así que se aseguran de darles el tiempo y la atención que se merecen. Los hombres de alto valor saben que la mejor manera de mostrarle a una mujer que es especial es escuchar lo que tiene que decir y realmente escucharla. La mayoría de los hombres cometen el error de pensar que necesitan llenar cada silencio con palabras, pero ese no es el caso. De hecho, a veces es mejor dejar que la mujer hable y solo intervenir cuando tengas algo realmente valioso que decir. Número 7. Hacer preguntas significativas. Los hombres de alto valor siempre buscan aprender más sobre las personas que los rodean, incluidas las mujeres. Saben que la mejor manera de hacerlo es haciendo preguntas y dejando que la otra persona hable. Esto no solo muestra interés, sino que también les permite conocer a la mujer en un nivel más profundo. Un estudio publicado en el Diario de Psicología Social Experimental descubrió que las personas que hacían más preguntas eran percibidas como más agradables. Así que si quieres causar una buena impresión en una mujer, asegúrate de hacerle muchas preguntas sobre ella, pero asegúrate de que sean preguntas significativas que realmente te ayuden a conocerla. Número 6. Lenguaje corporal fuerte. La forma en que te comportas dice mucho sobre quién eres como persona. Los hombres de gran valor entienden esto y se aseguran de que su lenguaje corporal transmita el mensaje correcto cuando hablan con una mujer. Esto incluye cosas como pararse derecho, hacer contacto visual y sonreír. Todas estas cosas muestran confianza, algo que las mujeres encuentran irresistible en un hombre. Recuerda que la forma en que te comportas puede marcar una gran diferencia en la forma en que las mujeres te perciben. Así que asegúrate de transmitir el mensaje correcto con tu lenguaje corporal cuando hables con ellas. Número 5. No tienen miedo de coquetear. El coqueteo es una parte importante de la atracción y los hombres de alto valor saben esto. No tienen miedo de coquetear con una mujer y entienden que es una parte natural de interactuar con el sexo opuesto. Un estudio publicado en la revista Psicología Evolutiva encontró que coquetear es una forma de medir el interés de una pareja potencial. Así que si quieres saber si una mujer está interesada en ti, lo mejor que puedes hacer es coquetear con ella y ver cómo responde. El coqueteo no tiene por qué ser complicado, solo asegúrate de que seas juguetón, encantador y mostrar interés en la mujer con la que estás hablando. Si haces esto, estarás bien encaminado hacia el éxito. Número 4. No temen al rechazo. Si tienes miedo al rechazo, nunca vas a tener éxito con las mujeres. Esto se debe a que los hombres de alto valor saben que el rechazo es solo una parte del juego de las citas, y no tienen miedo de exponerse. Entienden que la única forma de ser rechazado es no intentarlo en absoluto. Así que se aseguran de ponerse en situaciones en las que tengan la oportunidad de conocer mujeres, y si son rechazados, no lo toman como algo personal y simplemente pasan a la siguiente mujer. Si quieres tener éxito con las mujeres, debes tener la misma mentalidad. Debes estar dispuesto a exponerte y debes estar de acuerdo con el hecho de que podrías ser rechazado, porque al final del día, el rechazo es solo una parte del juego de citas. Número 3. No son clementes ni desesperados. Las mujeres pueden oler la desesperación a una milla de distancia y correrán en la dirección opuesta si sienten que eres pegajoso o estás desesperado. Es por eso que los hombres de alto valor
Se aseguran de nunca parecer necesitados o desesperados cuando hablan con mujeres que conocen. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que tienen confianza y seguridad en sí mismas, por lo que se aseguran de parecer siempre confiados y seguros de sí mismos. Nunca se esfuerzan demasiado por impresionar a una mujer, y nunca son pegajosos o necesitados, sino que simplemente se enfocan en ser la mejor versión de sí mismos, y dejan que la mujer decida si está interesada o no. Si quieres tener éxito con las mujeres, debes asegurarte de que nunca parezcas pegajoso o desesperado. En lugar de eso, enfócate en ser la mejor versión de ti mismo, y deja que la mujer decida si le interesa o no. Número 2. No se toman las cosas personalmente. Seamos realistas, las mujeres pueden ser volubles y es posible que no siempre te den la respuesta que buscas. Los hombres de alto valor comprenden que esto es solo una parte del juego de las citas, y que no se toman las cosas como algo personal. Si no está interesada en ellos, no lo toman como un reflejo de su valor como persona, y simplemente pasan a la siguiente mujer. Según un estudio publicado en la revista social, Psicología y Ciencia de la Personalidad, las personas que no se toman las cosas como algo personal, tienen más probabilidades de tener éxito en sus relaciones, así que si quieres tener éxito con las mujeres, asegúrate de no tomarte las cosas como algo personal. En lugar de eso, concéntrate en ser la mejor versión de ti mismo, y deja que las fichas caigan donde puedan. Número 1. No hacen juegos. Los juegos mentales es algo que hacen los hombres de bajo valor en un intento de controlar y manipular a las mujeres. Pero los hombres de alto valor saben que esta no es la manera de atraer y mantener el interés de una mujer. Entienden que las mujeres se sienten atraídas por los hombres que son honestos y auténticos. Así se aseguran de ser siempre honestos y auténticos cuando hablan con mujeres. No juegan juegos ni intentan controlar o manipular la situación, sino que simplemente se enfocan en ser ellos mismos. El mayor error que puedes cometer es pretender ser alguien que no eres, solo para tratar de impresionar a una mujer. Después de todo, quieres atraer a una mujer a la que le gustas por ti, no por alguien que estás fingiendo ser. Y estas fueron 10 cosas que hacen los hombres de alto valor para conquistar a las mujeres. Cuéntame, ¿te fue útil esta información? Déjame tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.